primero de todo, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Sobre todo, gracias, Albert, para organizar una maravillosa jornada que espero que al final del día nos aporte información, pedagogía y un poco más de conocimiento dentro de este mundo de EPIs. Por nuestra parte, los ponentes lo intentaremos hacer tan bien como podamos y, por supuesto, después estaré encantada de resolver cualquier duda, ya que vamos como un poco justos de tiempo. Si alguien se ilumina con una pregunta y quiere compartir, encantada. Si no, nos vemos más adelante fuera, ¿de acuerdo? Hablaremos de la protección respiratoria. Me gustaría hacer una visión general, sobre todo repasar conceptos. Estoy segura que la mayoría ya los tenéis presentes, pero repasaremos conceptos a nivel general y luego hablaré de un poco de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí como fabricantes BLS, y luego soluciones que estoy segura que, si no algunos de vosotros ya trabajáis, soluciones de hoy en día modernas que podemos utilizar dentro de esta industria, ¿de acuerdo? Primero de todo, la industria alimentaria comprende muchísimos procesos, ¿de acuerdo? Desde tratamiento, transformación, conservación hasta envasado de alimentos. Dentro de esta cadena, de todos estos procesos, hay muchísimas actividades. La mayoría de ellas, es cierto, que comprenden contaminantes a nivel de partícula, pero hay otros como la limpieza o, como hemos estado hablando antes, como el tema de refrigeración a nivel amoníaco. ¿De acuerdo? O sea que tenemos varios riesgos dentro de este mundo. Cosas que quiero puntualizar. EPI somos última barrera. Muchas veces nos piden que solucionemos problemas que deberían estar solucionados desde arriba, ¿no? Como sabemos, hay 4 eslabones. El primero es intentar crear un negocio, una estructura sin contaminantes, sin riesgo. Muy complicado dentro de este sector. Luego, entrar en una construcción disminuyendo los riesgos a la mayor manera posible. Una vez ya no se pueda disminuir más, entraremos a nivel colectivo, extracción, todo lo que sea necesario, y finalmente llegamos los EPIs, pero no antes. Finalmente estamos para ayudar, estamos para proteger, una vez hemos acabado con las opciones anteriores. La respiratoria, la protección, es un EPI de clase 3. ¿Qué significa esto? Muerte o riesgo de daño irreversible. A veces no lo tenemos muy presente. No lo tenemos muy presente por el hecho de que muchas veces no somos conscientes de la gravedad del contaminante que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque cuesta de percibir. Hablamos de químicos que no huelen, que no los vemos. Hablamos de polvos que llega a un punto que ya forman parte del puesto de trabajo, ¿no? Tienes tu mesa, tienes tu no sé qué y tienes el polvo que... Entonces no lo asociamos a la gravedad que puede realmente dar. Y otro tema, es un riesgo químico o biológico, no es mecánico. Cuando tú te cortas, cuando tienes un golpe, enseguida te sangra, te duele. La respiratoria no. La respiratoria, cuando nos vamos a jubilar, tenemos problemas de asma, problemas de pulmones, dificultad respiratoria, claro. Y esto es cierto que complica mucho a las personas que estamos dentro del mundo de la respiratoria. Tanto para intentar informar, pero al trabajador mismo dirá, si es que tampoco lo necesito tanto, si es que me molesta. Claro, no deja de ser un EPI invasivo. ¿No? Hay guantes, zapatos, pues que todos llevamos en un momento dado, moto, cuando vamos a la nieve, pero ¿quién se pone una mascarilla para ir a comprar o de fiesta? Nadie, si se puede evitar. Entonces ya es un EPI que no es agradable. Como vemos, es la dificultad de percibir y las consecuencias a largo plazo y la baja conciencia. Al ser clase 3, muchas veces yo me encuentro, ¿qué estáis llevando? ¿Qué estáis utilizando? Bueno, yo lo que llevo hace 20 años. El reciclarnos es vital, por eso gracias a estas jornadas son maravillosas para compartir y ponernos un poco al día, porque cuántas veces me encuentro, llevo lo de hace 20 años, bueno, pero las cosas cambian, vamos a ver que podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y concienciar, porque ante todo es concienciar. Esta es una diapositiva que me encanta compartir, que estoy dispuesta a colgarla o a pasarla porque es muy visual y muy simple. Es cómo escoger un buen respirador dependiendo el riesgo que tenemos, ¿de acuerdo? Aire contaminado, ambiente contaminado.
tenemos partículas, tenemos gases. Partículas, entramos también con virus, bacterias, cualquier estructura que tenga un cuerpo en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta clasificación tendríamos las desechables, las de un solo uso, las de papel, de toda la vida. FFP1, FFP2, FFP3, que pueden, este símbolo implica la desechable, y luego, obviamente, esto es media máscara, facial completa, 2 filtros, que esto también lo hablaremos, y un filtro, y los filtros de partículas, ¿de acuerdo? Esto es una manera de protegernos contra partículas, que ahora iremos un poco más. Luego tenemos los gases, amoníaco, productos de limpieza, y entonces tenemos una clasificación. En este caso, si vemos, ya no hay la desechable, solo existe media máscara y faciales completas con los filtros que tocan. Y lo que más nos encontramos son lo combinado, que tenemos ambas, entonces los filtros deben ser combinados, ¿de acuerdo? Como veis es muy simple, pero es un poco idea de, oye, porque a veces me encuentro, tengo un poco de ácido X, dame una desechable, no, pero una desechable no nos sirve, no, pero es que he escuchado que el carbón activado, ¿para qué sirve el carbón activado en este tipo de mascarillas, a las desechables? El carbón activado lo que nos hace es quitar olores. No nos protege de gases y vapores. Tenemos el TLV, ¿de acuerdo? El TLV es esta concentración que por encima de ella es perjudicial para la salud, el contaminante. Por debajo no lo es. Si tenéis malos olores, yo siempre recomiendo trabajar con carbón activado, porque esta capita de carbón lo que hará es retener las moléculas, ¿de acuerdo? Y entonces no nos llegará el olor. Si me veis que a veces soy un poco muy técnica, que esto, bueno, en realidad no me he presentado, lo he hecho un poco al ver. Yo soy graduada en química, mis estudios son en química, por lo tanto a mí me gusta hablar, por eso os digo que si luego queréis hablar de contaminantes o un poco más, estaré encantada de resolver o intentar resolver dudas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el carbón activado es importante tener en cuenta que es para malos olores, punto. No nos va a proteger de gases ni vapores. Aquí hablamos más de productos de un solo uso, que sobre todo, como hemos hablado aquí, es tema de partículas, que es lo que nos encontramos. Y hay 3 niveles, FFP1, FFP2 y FFP3. FFP1, como química y desde BLS, poco lo recomendamos. Siempre digo, barrer en casa, el día que estemos inspirados o haya mucho polvo, ok. Pero si veis, la filtración es de un 80%. Esto significa que un 20% nos lo tragamos día tras día, hora tras hora. Las partículas, aunque no sean tóxicas, se pueden bioacumular y no damos al cuerpo tiempo para que las expulse, ¿de acuerdo? Luego trabajamos con FFP2 y FFP3. Estas son las protecciones que a mí considero oportunas trabajar, ¿de acuerdo? Luego veremos por qué no trabajamos siempre con FFP3, porque yo soy muy partidaria de proteger, no sobreproteger, proteger al máximo. Es decir, si yo, las personas que a veces, es una comparativa un poco así, pero las personas que queremos? Que estén al máximo protegidas, ¿sí o no? Con la protección adecuada, pero que estén al máximo protegidas. ¿Por qué no siempre trabajamos con FFP3? Pues 2 razones muy simples. Porque es cara. Porque es cara y si no hay necesidad de legislativa, ¿para qué? ¿No? Es cierto. Y luego el otro tema es porque es incómoda, porque FFP3 implica más capas, entonces la resistencia respiratoria aumenta. Estos son los 2 factores que nos limitan para no trabajar constantemente con FFP3. ¿De acuerdo? Luego, esta imagen me gusta mucho. Es simplemente para puntualizar, porque luego ya sí que me gustaría hablar de faciales completas, que existe, que es apropiado. Yo veo esto y pienso, esto es del año pasado, esto es Sudamérica y bueno, el filtro no es el mismo, pero este filtro lo tenéis afuera, que os lo lleváis, es el de amoníaco, una fuga de amoníaco. Bueno, primero la praxis, un poco limitada, ¿no? Por pecho descubierto, bien. Y luego, porque vamos, esto parece no ni de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera. La comodidad es muy limitada. Entonces, yo lo que quiero aportar desde BLS, lo que queremos aportar es sobre todo mejoras, comodidad, que somos una empresa que ahora hablaremos, que la innovación para nosotros es vital. Hay muchas cosas en el mercado, es cierto, cosas de mayor calidad, de menor calidad, más cómodas, menos cómodas, pero tenemos que saber qué hay. Y luego es up to you, es responsabilidad de ver lo que encaja más, pero saber lo que existe, porque si no acabamos haciendo una fuga con cosas que el pobre hombre yo creo que ni ve dónde tiene que... Y realmente son faciales completas, ambas, con una roscadín universal, ¿de acuerdo? Bueno,
¿Quién somos y qué hacemos aquí? ¿Qué podemos aportaros? BLS. BLS es una empresa origen italiana y actualmente tenemos fábrica en Italia y en España. No tenemos fabricación ni asiática, ni importación, ni americana. Es todo producto europeo. Nos encontramos en 64 países, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos caracterizan? Que somos especialistas en respiratoria, presión negativa. No hacemos nada más. Es nuestro trabajo. Yo siempre digo lo mismo. Es una asignatura que tenemos a por el 10. Es lo que hay. Es lo que nos gusta. Somos una empresa muy joven, somos una empresa de gente muy joven, porque en el mercado ya hace 45 años que estamos. Son dinámicas realmente constantes de innovación, desarrollo. Nosotros creamos nuestras propias líneas de fabricación. El otro estaba comentando, las desechables las hacemos a Italia. ¿Por qué no las hacemos aquí en España? Porque son líneas automatizadas, maravillosas, que las hemos creado nosotras mismas. Entonces, tema de ergonomía, productos. ¿Qué es la filosofía de BLS? Optimización de productos. Es decir, ¿por qué tener 1.000 millones de mascarillas si con pocas podemos ser versátiles y adaptarnos a diferentes circunstancias? Para nosotros es súper importante, porque vosotros tengáis claro lo que necesitáis y lo que queréis y que funcione, ¿de acuerdo? Ergonomía, comodidad, innovación. Como solo hacemos esto, constantemente tenemos que estar a la última del mercado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta nuevos materiales, nuevas legislaciones y sobre todo escuchar de vosotros. Yo como química, obviamente, soy técnica comercial, os voy a ver, hablo con vosotros, aprendo mucho porque nosotros mejoramos gracias a vuestras críticas. No os cortéis jamás en decir nada, porque si mejoramos es porque, oye, y lo bueno que tiene BLS, no deja de ser una empresa de carácter familiar, personalizamos, nos adaptamos a vuestras necesidades. Hay los productos estándares, pero contar para cualquier cosa. Y el otro tema, podéis tener un producto maravilloso, pero creo que es aún más maravilloso que tengamos un soporte técnico. Cañellas lo ofrece, BLS lo ofrece. Y aquí está, hay un partnership, digamos, que formaciones que necesitéis. Obviamente vosotros sabéis muchísimo, pero a veces siempre me dicen, Carla, es que ven tú porque a mí ya no me escuchan. Es que somos muy pesados. Entonces es el soporte de fuera y hacer una charla. Hay charlas de 10 minutos, hay charlas de media hora. Nos adaptamos totalmente. Otros temas que ahora veremos. Todo esto. Es que, Carla, tengo un EPI que es maravilloso. Gracias, me encanta, me funciona muy bien. Vas ahí y llevan la mascarilla del revés. Esto me pasó en Polonia, ahora, el año pasado. Fui a hacer a mirar y de repente me encontré al chico con una desechable con el clip nasal, que ya te da un poco de pista. No es eso que no hay clip nasal y dices, no lo acabo. Y me llevaba el clip nasal aquí. Y yo, wow. Entonces es súper interesante porque dices, aquí no solamente falta un buen EPI, porque el EPI no sé ni de dónde venía, pero aquí falta información, que es para que estamos los profesionales, para apoyaros a todo esto. Por lo tanto, cuando tenemos una desechable, que es la que intentaré hablar más, es importante tener en cuenta. La normativa tiene en cuenta 2 parámetros, el dióxido de carbono, porque claro, si se nos va acumulando el dióxido de carbono significa que la válvula no funciona bien y es cuando nos ahogamos, cuando el oxígeno no es suficiente y enseguida ves que se la quitan. Esto es porque la válvula no es buena inhalando y exhalando, ¿de acuerdo? Esto es un primordial y luego también el sellado, porque claro, a lo mismo podemos tener un muy buen EPI, pero si mi cara no cierra, no sirve absolutamente para nada, es mejor no llevar nada. Al igual que reitero, tema de barbas y cicatrices, que esto ya sé que lo sabéis todos, pero a mí me gusta cuando voy a según qué empresas y veo el chico que ahora está tan de moda y está tan guapo con la barba, muy bien, pero tu salud poco. Entonces, es tenerlo en cuenta. Desde BLS nos gusta tener en cuenta y tenemos estudios paralelos a lo que dice la normativa sobre el confort, porque claro, es que si no es cómodo, no vale para nada. Compatibilidad, como la gran compatibilidad, gafas, máscara. Esto es un tema. Entonces, como nosotros no tenemos gafas, tenemos que casarnos con todo el mundo, tenemos que ser compatibles con todo el mundo. Luego también hay todo el tema de temperaturas, de trabajos forzosos y el vapor de agua, que esto también son características que incomodan, la normativa no las contempla, pero nosotros como fabricantes quiero decir que lo contemplamos con estudios paralelos. Es súper importante tenerlo en cuenta. Y aquí está, tenemos soportes de marketing a nivel de pósters, colocación, súper importante la colocación en este caso, y para las medias y las faciales, el guardarlo
y el cuidarlas, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante. Aquí me gustaría hablar veréis que como respiratoria podría hablar de teneros aquí hasta las 2:30 sin que nadie más hablara, hablando de productos, pero no voy a hacerlo. Entonces, cosas que me gustaría comentar. Esta es una Classic, es una FF de toda la vida, la Classic, una FFP2, color azul. ¿De acuerdo? Que es la que muchas veces la que se está acostumbrado a trabajar a nivel alimentaria. Trabajamos todos los productos libre de látex y metal expuesto. El látex, porque es un 5% de la población es alérgica y si trabajas mucho con látex puede acabar derivando alergias, ¿de acuerdo? Luego trabajamos con baja resistencia respiratoria y alta comodidad, obviamente es esencial. Y bueno, como comentaba, el color azul. Me gustará presentaros, que es la que tenemos fuera, y os invito a que la toquéis porque yo os puedo decir maravillas. Pero a mí lo que me importa es que lo toquéis, que lo probéis, que preguntéis. ¿De acuerdo? Esto es lo que realmente va a ser diferencial. Esta es la Cero. La Cero es un nuevo producto que tenemos desde hace un par de años, que es una maravilla, que es nuestro top ventas, digamos. Esta es una FFP3, máxima protección. Desde que trabajo con esta, yo no trabajo ni con FFP1 ni con FFP2. Tiene una resistencia respiratoria a nivel FFP1. Por lo tanto, sí, comparativa, tengo una FFP2 y tengo una FFP3. Las dos me cuestan lo mismo, pero la FFP3 me protege más. ¿Qué voy a hacer? Si me cuestan lo mismo y encima con la FFP3 me cuesta menos respirar, pues me protejo. ¿De acuerdo? Es un poco la filosofía de BLS. Máxima protección, máxima comodidad. Y siempre, obviamente, salimos con unos precios muy competitivos en el mercado, ¿de acuerdo? Además, no solamente esto, que para mí es fundamental, sino que actualmente la tenemos reutilizable. Pocas en el mercado hay. Existen si el sellado es completo, pero la que nosotros tenemos, que la tenemos con sellado completo, la sellado medio y reutilizable. ¿Qué significa reutilizable? Porque a veces una experiencia, estaba en una empresa alimentaria muy conocida a nivel europeo, me encuentro una chica que estaba haciendo una pequeña formación y veo una desechable, no nuestra, de la competencia, negra. Yo digo, ostras, ¿cuándo la cambiaste? Porque además específicamente ponía NR. No, la cambié el año pasado. El año pasado. Es que ni que fuera reutilizable, ni es que fuera... Y pienso, wow, es que no solamente no te sirve para nada, estás trabajando de manera incómoda y te estás tragando todo lo que hay. No os contaré cómo filtran, pero a veces tenemos pensado que nos pensamos que es un colador y que las partículas paran por el colador. No es así, es electrostática. Por lo tanto, cuando deja de funcionar, cuando está neutralizado el material, chao, ya no nos sirve, ¿eh? Nos sirven las partículas grandes, pero no las pequeñas, que muchas veces encontramos en el mercado. Muy buena compatibilidad, muy cómoda, se ajusta maravillosamente, tema de nanofiltración, no hay certificación, pero nosotros tenemos estudios paralelos que con ciertas nanopartículas hemos podido protegernos, ¿de acuerdo? Es un tema que estoy segura que en 10 años, si nos volvemos a reunir aquí, esto será todo un tema. Actualmente, como son partículas que se comportan de una manera muy indeterminada, que no lo sabes, no hay una estructura clara con este tema. Y esto serían las desechables. Punto, FFP2 de FFP3 y sobre todo os invito a que la probéis pero las características son maravillosas. Esta es la Flickit, esta es una muy buena máscara cuando trabajamos con máquinas expendedoras, porque está plegadita, tú la abres sin tocar el interior, no tiene grapas, porque como tenemos en la alimentación, como sabéis, tenemos que ir eliminando grapas, eliminando partes metálicas, porque cada vez esto puede interferir, contaminación cruzada. En este caso, evitamos cualquier tipo de sitio donde puede haber la contaminación cruzada, ¿de acuerdo? Esto es una muy buena máscara. Y sobre todo lo que a vosotros quiero reiterar es que no hay ningún tipo de material que pueda interferir en el proceso, ¿de acuerdo? Se abre sin tocar el interior y es extremadamente cómoda también. Estas son las tres. Pasamos a lo que es reutilizable. Vale, aquí hemos hecho de no reutilizable, aunque os he dicho que puede ser reutilizable, significa que no os lo he dicho y nadie ha levantado la mano. Son 3-4 días consecutivos. Siempre depende de cómo la guardemos, de cómo lo tratemos, ¿de acuerdo? Hay empresas que no pueden reutilizarlas, se ve claramente, y hay empresas que sí. Productos reutilizables. Vale, aquí iré rápido. Medias máscaras. Tenemos una media máscara, serie 4000, una que es termosellado y la otra es silicona. Y aquí está.
son muy cómodas. Algo muy bueno que tienen las media máscaras de BLS es que son totalmente desmontables. Y ahora os lo enseñaré cuando estemos afuera, pasaros, porque las desmontas y se pueden limpiar con agua. No es eso de riconcitos y estar 10 minutos. No, muchas veces me dicen, es que los míos no la limpian. Claro, no les estamos facilitando. Son máscaras que tienes que estar como unos 10 minutos para que, y es primordial, porque como más limpia la tengamos, más te dura, ya estás más cómodo, ¿de acuerdo? Están certificados para la alimentación. No hay ningún problema en trabajar en alimentación, al igual que el carbón activado de nuestros filtros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tema de amoníacos, emergencias, todo esto. Lo mismo, hay silicona, hay caucho termoplástico, facial completa, serie 5000, lo mismo, caucho y silicona, punto. Aquí sí que me gustaría remarcar, aquí si os fijáis, hay 2 filtros, ¿verdad? Pero luego, ¿cuántos de vosotros trabajáis también con un filtro? Hay las 2 variantes. Y os preguntaría, ¿por qué utilizáis uno o por qué utilizáis 2? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, a nivel general, la diferencia, yo soy muy partidaria de los 2. En BLS tenemos las 2 modalidades, son exactamente iguales, las tenéis afuera. ¿Qué nos diferencia? Que 2 repartimos el peso y no nos molesta dentro del campo visual. Cuando tenemos uno, es más farragoso, está dentro del campo visual, te tira más a nivel de cervicales, ¿de acuerdo? Entonces es muy personal. Yo he trabajado con ellos cuando estaba en el laboratorio y toda la gente, las experiencias de los trabajadores, les gusta esta. Pero es cierto que por tradición estamos más con la universal. Esto es algo que poco a poco lo iremos viendo que es lo mejor. Aquí, si os fijáis, el campo visual es extraordinario, el componente buconasal es translúcido. Para mí es lo más importante. Esto es el EPI más invasivo. Ahora estaba contando una historia que estaba en Andalucía y estaba presentando esta máscara. Y le dije al chico, pruébala y me comentas qué tal. Al cabo de un mes vuelvo, ¿qué tal? Yo muy ilusionada. Y el chico, bueno, sí, pero no. Y yo, ¿cómo que sí, pero no? ¿A qué me cambio de empresa? Porque yo estoy aquí vendiendo unos productos maravillosos. Y es sí, pero no, me cambio. Le digo, ¿qué tenías antes? ¿Qué es lo que tenías? Bueno, no, es que antes no llevaba nada. Bueno, claro, si antes no llevábamos nada, es el EPI más invasivo de todos. No es cómodo. Pero os invito a probar todo lo que hay en el mercado, porque tanto el campo visual como la buconasal es una maravilla. Te da perspectiva, penetra la luz. Esto es muy importante. A la vez que tiene 6 puntos de ajuste que nos reparte el peso. ¿De acuerdo? Una sola talla. Es tan ergonómica, se ajusta también que no necesitamos. Al igual que la media máscara, tenemos 2 tallas y en España un 75% de la gente es la misma talla. ¿Vale? Optimización es esto, es optimizar códigos para todos de una manera inteligente, adaptable y buena. Y ya finalmente dejarme hablar de filtros, porque tenemos la suerte de hacerlos aquí al lado y los enviamos a nivel mundial. ¿De acuerdo? Son unos filtros carbón activado de máxima calidad. Como he comentado también, imaginaros que el filtro se cae, da un golpe, lo pisas y el carbón no hay ningún problema. Es comestible. No lo coméis, no lo hagáis, pero que no pasaría nada. Entonces tenemos los universales y los nuestros propios, Veloc. Tampoco trabajamos con aditivos tóxicos como el Chrome 6 y son muy ligeros. Es un ABS muy ligero, como ya luego os lo enseño. Lo pesáis y es una maravilla. No deja de ser un ABS que es robusto, pero es ligero y que no nos interfiere en el campo visual. ¿De acuerdo? Y yo hasta aquí. Quiero remarcar simplemente desechables, que sean cómodas. Aprendemos a colocar FFP3 si puede ser, ¿de acuerdo? Medias máscaras y faciales completa, 2 modelos. Silicona siempre es más agradable, aguanta más. El caucho termoplástico, como el nombre indica, es más, acaba moviéndose un poco. Si lo tenemos colgado ahí, puede ser que al cabo de 3 años el ajuste ya no sea tan bueno. Nosotros tenemos una tapa para evitar esto. Pero bueno, no sé si no hay tiempo para preguntas, me imagino. Y si os da corte, luego estaré encantada de resolver. Y si me he dejado algo o alguien quiere puntualizar, también estoy totalmente con vosotros. Quiero también que tengamos en cuenta, BLS es una empresa familiar, actualmente a nivel nacional, pero trabajamos muy de tú a tú, de contar con nosotros para lo que necesitáis a nivel de formaciones, informaciones, pedagogía, ¿de acuerdo? De temas personalizados. Estamos aquí para ayudaros.
para que nos ayudemos unos a otros. Y el material que tenemos es constantemente innovación. Puede ser que veamos cosas en el mercado de hace 15 años, que hace 15 años eran maravillas, pero hoy, hombre, hoy hay materiales nuevos, hay estudios nuevos que podemos mejorar. Con nosotros siempre la protección es lo que existe en el mercado actual, ¿vale? Es un poco esta la idea que quiero transmitir. Muchas gracias, chicos.